ingresamos al último bloque del Ivo TV y como siempre hacemos, es turno de repasar las tablas y los resultados que nos dejó el fin de semana pasado. Comenzamos a repasar los resultados del fin de semana y arrancamos por la primera división de la rama femenina, donde hubo victoria de Juan Ferreira 3-0 ante el equipo de Peñarol. El conjunto de bohemios se quedó con el clásico de Positos por 3-1, mientras que Tado Club derrotó a Unión Santa Rosa por 3-0. En la divisional A de la rama femenina fue victoria de Laiva 3-1 ante el equipo de Monterrey. Pioneras Plaza 4 hizo lo propio ante Náutico Junior y lo derrotó por 3-1. No Pica no le tuvo piedad a 25 de agosto y lo despachó en un 3-0. Por la divisional B hubo victoria del plantel A de San José de Carrasco ante Olimpia B por 3-1. Aguada Rojo derrotó 3-1 el plantel de Club Banco República B. Centro Melilla hizo lo propio ante Club BPS por 3-1. Mientras que San José de Carrasco repitió el resultado del fin de semana y derrotó a Johnny Volley también por 3-1. Por la C femenina hubo victoria del equipo de Malvin 3-0 ante el plantel de CIB. Nacional derrotó a Miramar Alianza también por 3-0. Por la D hubo victorias de Pantera sobre Biguá Junior por 3-0, mismo resultado donde Paqué venció a Sanjo Bosque, y Universal Volley se quedó con el partido ante Juan Ferreira Junior también por 3-0. En la E, Yaga Volley Fucsia se quedó con el encuentro ante San Juan Universitario por 3-1. Hebraica derrotó a Uruguay Peñarol por 3-2. Mientras que Náutico Senior venció al equipo de Plaza 11 por 3-0. En la F femenina hubo victorias del Colegio Areteia sobre Viale La Paz por 3-0, mismo resultado donde Unión Santa Rosa venció al equipo de City Park. Chill Out debió sufrir, pero se quedó con el partido ante Deportivo Burimbaba por 3-2, mientras que Barra Volley venció 3-1 al plantel de Aguada Verde. En la G hubo victoria de Unión Santa Rosa C ante CIBT por 3-0. El equipo de Fénix Plaza 4 se quedó con el encuentro ante Náutico M también por 3-0, mientras que Plaza 9 venció a Soca repitiendo el 3-0. Por la primera división de la rama masculina fue victoria de Pan de Azúcar 3-0 ante el equipo de Nacional B. Además, Bohemios se quedó con el clásico de Positos tras derrotarlo 3-0. Nacional sufrió, pero venció a Velar por 3-2, mientras que Juan Ferreira hizo lo propio ante Nacional B y lo venció por 3-0. En la divisional A de la rama masculina hubo victoria del plantel de Udelar B 3-0 ante el equipo de Olimpia. Aires Puros se quedó con el encuentro ante Centro Social Tala por 3-1, mientras que Vesubio sufrió pero derrotó a Malvin por 3-2. En la divisional B de la rama masculina hubo victorias del Pinar 3-1 ante el equipo de Achacados. Hebraica y Maccabi se quedó con el partido ante Tintoco también por 3-1. El plantel L de Club Banco República venció al Bimarrón de Más en uno de los clásicos del fin de semana por 3-1, mientras que Unión Plaza 4 derrotó a Plaza número 11 por 3-0. En la divisional C de la rama masculina
hubo victoria de Pibes del Sanjo 3-2 ante el equipo de Buceo Voley, mientras que Amigos del Bosque derrotó al plantel C de Aires Puros por 3-0. En la D, el equipo de Colegio Aretella se quedó con el encuentro ante UCD por 3-0, mientras que City Park hizo lo propio ante Cubo Mágico por 3-1. En la divisional E hubo victoria de BPS Rojo ante el equipo de Braica Junior por 3-1. El Mañanero derrotó a Sanjo Spartan por 3-0, mientras que Escuela Italiana se quedó con el encuentro ante Aires Puros por 3-2. Por la divisional F de la rama masculina hubo victoria de Peñarol Sub-18 ante Pretorianos por 3-0. Uruguay Peñarol derrotó a Juventud Arrieta por 3-0. Mismo resultado para Unión Santa Rosa, que derrotó el plantel M de Juan Ferreira. Y Las Piedras MBC se quedó con el partido ante Plaza 11B por 3-0. Así quedaron las tablas y los resultados de lo que sucedió el fin de semana pasado, y es turno de dar por terminado el 10º programa del Ivo TV. Como siempre, la próxima semana nos reencontraremos con las imágenes más destacadas de lo que sucedió el fin de semana pasado en la actividad de la Liga de Voleibol del Sur. Se va al Ivo TV, una nueva forma de ver el vóley.